Bueno, operaciones unitarias. ¿Y qué se entiende por una operación unitaria en primer lugar? ¿Han escuchado ese término antes? Algunos les asustan, algunos no. ¿Qué es una operación unitaria? Pregunto, ¿qué es? ¿O qué no es? ¿Mm? Y lo voy a llamar operación unitaria nada más, porque en realidad debería llamarse de otra forma. ¿Han escuchado ese término operación unitaria? Chicos, no saben la física y la química que hay detrás de ese nombre, de verdad. Y ojo, que estos ya son conocimientos un poco ya fuera de lo convencional. Si bien lo anterior es física básica, este es un poco ya más técnico. Operación unitaria. ¿Mm? Las operaciones unitarias, ¿qué son? ¿Han visto? ¿Han hecho? ¿No saben? Es decir, esto es algo que lo inventaron, no, pero se aplica los químicos son especialistas en esto de acá, los ingenieros químicos también, los ingenieros industriales también, son manejan muy bien estos temas. Y bueno, el común denominador no, pero ustedes no son el común denominador. Entonces, ¿qué son las operaciones unitarias? Bien, de todas maneras, es algo que ustedes ya han visto. En una operación unitaria, se da en un determinado proceso en primer lugar. Y es un fragmento del mismo, en donde se incorporan, como dice acá, materias primas, materias primas, hay también energía, hay mano de obra, hay energía que se libera para obtener en este caso subproductos, energía y el producto que queremos. Entonces, una operación unitaria es algo que ustedes han visto. Si bien en algunas bibliografías ya más especializadas del tema son esclarece la diferencia entre una operación unitaria y un proceso unitario. Para fines acá de la unidad didáctica le considero uno solo. Entonces, una operación unitaria, recuerden, es una parte del proceso donde se incorpora estos materiales, insumos, materias primas, donde ocurre algo específico y que va en este caso va a afectar todos estos materiales y va a formar parte del proceso. Son ejemplos de operaciones unitarias, la separación, por ejemplo, destilación, la absorción. Hay bastantes, especialmente en el rubro de los alimentos. Se aplican bastante las operaciones unitarias. Y como indica acá también, fluidos y el intercambio de calor. Así es. Acá ya entramos con ya terminologías, vuelvo a citar más técnicas, pero en una operación unitaria va a contabilizar algo que ustedes ya han visto en un balance de materias o de masa. Bueno, eso me lleva a lo siguiente. Muy bien, recién estoy leyendo el chat, disculparán Ixa y Miriam. Muy bien, se producen cambios físicos, es cierto, Miriam.
Básicamente, tú si quieres le preguntas bueno, pero les comento, les digo a modo de comentarios para que sepan más que todo, pero no es competencia del curso. Pero el término, por ejemplo, operación unitaria aplica normalmente a los que son los cambios físicos, mientras que proceso unitario se da en los cambios químicos que pueden haber. Entonces, bueno, esto lo manejan, como les digo, normalmente los que saben al revés y al derecho todo esto y son preparados específicamente para esto, son los ingenieros industriales. Ellos manejan esto de una manera que, bueno, es su rubro, pues, su fuerte. También nosotros podemos saber un poquito más, un poquito nada más. Y también, bueno, si quieren ustedes se pueden especializar, no hay problema. Pero sí, bien es importante saber algunas nociones básicas. Como vemos acá, en una operación unitaria, tenemos dos elementos, A más B, y sale A y B, por un lado o por el otro. Esto siempre se va a mantener. Y algo que me recuerda bastante esto de acá, yo cuando estudiaba estos temas, yo miraba pues una serie de anime que se llamaba Full Metal Alchemist. Y siempre en el inicio de esta serie, siempre hablaba un personaje en voz en off que decía de que lo que dice acá, pues el hombre no puede obtener nada sin primero dar algo a cambio. Y para crear algo de igual valor debería perderse. Entonces, esto es algo de que si bien es una serie ficticia, que llevaba el nombre de Alchemist, que en español vendría a ser la alquimia, que era una pseudociencia o una ciencia precursora, de la cual después derivó en la química que conocemos hoy en día, habla con cierta verdad, porque no puedes crear algo de la nada, crear algo mágicamente, y esto tienen que tenerlo en cuenta, no solamente para este curso, sino, bueno, en realidad para todo. No puedes crear un árbol sin no tener la semilla. No puedes hacer yogur si no tienes leche. En ti mismo también no puedes, en este caso, generar algo, crear algo, si es que no en primer lugar, has desarrollado tu capacidad de creatividad. No puedes querer algo, no puedes querer a alguien si tampoco tienes querer en ti. No puedes resolver problemas si no tienes conocimiento. Entonces, todo esto está relacionado a que en este caso, las cosas no son espontáneas. Y dentro de esto, claro, el concepto en el que se basa esta serie se basa en dos. Primero, la ley de la conservación de la materia, en donde en un sistema aislado, llámese un sistema aislado donde no hay ni transmisión de energía ni de masa, la materia se mantendrá constante. O como dice acá, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Tenemos acá metano y oxígeno y lo pueden contabilizar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Están ahí, las masitas están ahí. Cuando hacemos algún proceso de productivo, en este caso de cualquier alimento, va a estar ahí. Quizás está en modo de merma, pero está la masa, no se desaparece. Y esta ley fue el principio de la OICER, estamos hablando de siglos atrás, y fue base para después utilizar la siguiente ley, que es la ley de la conservación de la energía. Es lo mismo, solo que con energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Este es el primer principio de la termodinámica.
Es por eso que todavía no existen máquinas perfectas para poder crear un movimiento perpetuo, porque la energía se va disipando. Cuando uno lanza una pelota, esta va a rebotar en el primer bote a una determinada altura y luego va a ir disminuyendo porque su energía se está transformando de energía potencial a energía cinética, va cambiando, va disminuyendo la altura. La energía no desapareció, solo se transformó. De igual manera acá tenemos un oxígeno también, un dioxígeno, tenemos metano, y para esta reacción de combustión ha de requerir calor, y ese calor es energía que también se disipa. Entonces, la energía también no puede aparecer de la nada. Tiene que, en este caso, nacer de algo. No es espontáneo. Así es. Entonces, bueno, también los que han visto esa serie que les comenté anteriormente, y bueno, sin decirles spoiler, eso se explica más adelante, porque decían de dónde creaban tantas cosas si faltaba la energía. Entonces ahí explicaban que la energía venía de otro plano existencial. Ups, spoiler, pero no importa. Pero el punto es sacan energía de algún lado, porque la energía no puede aparecerse de, de la nada. ¿Y qué tiene que ver esto con operaciones unitarias? Porque tiene que ver mucho, porque esto se tiene que controlar, se tiene que entender y se tiene que tener en cuenta. Esto ya es conocido, entradas más salidas, y acá a veces se queda lo que se acumula. Esto es lo que pasa muy a menudo cuando uno come, ¿verdad? Uno come rico su comida, a veces su pollo a la brasa, su salchipapa, pero después engorda, porque es lo que tú comes, es lo que sale, pero también se acumula por un lado, se queda a veces por ahí en el tejido adiposo. Y con la energía ocurre lo mismo también. Se va a transformar, por ahí va a disiparse, pero va a estar esta energía. Se va a transformar. No se va a desaparecer así, no. Ahora, ¿por qué es importante conocer? Bueno, de un punto de vista económico nos conviene, como si fuéramos empresarios, nos conviene ahorrar, ¿verdad? Mientras más ahorremos es mejor. Pero también tenemos que tener en cuenta que esa energía suelta no podemos dejarla sencillamente por ahí, así libre, que se pase, porque si es una energía calorífica, quizás repercuta, de repente puedes hacer que explote algo. Entonces no podemos hacer eso. Es como si tuvieras un cuetecillo, lo enciendes, va a reventar eso, va a liberar energía. Tiene la energía ahí acumulada y se va a transformar. Entonces no puedes en este caso pensar tranquilamente que se va a ir así nada más, no. Por eso es importante. Y dentro de las operaciones unitarias más conocidas, tenemos la transferencia de calor. Esta es la más conocida por ustedes, me imagino. El semestre pasado les comenté cómo en un horno se encontraba estos tres tipos de transferencia de calor. Encontramos por convección, por radiación y por conducción. Entonces, en este caso, la transferencia de calor, como indica acá, implica la acumulación y la transferencia de calor y de energía de un lugar a otro. ¿Nos importa? Definitivamente sí. Por conducción es a través de una superficie sólida. Por convección es a través de fluidos. Los fluidos son en este caso líquidos y gaseosos. Y por radiación es un elemento que va a transmitir ondas. Entonces, de esta forma, esta es una operación unitaria que nos importa.
como lo vuelvo a decir, no se puede pensar que sencillamente este calor va a estar por ahí, suelto. Puede ser de que termine malogrando un equipo, puede ser de que termine dañando a la persona. Por eso es que ustedes cuando cogen su olla que está caliente, está calentándose en la hornilla, la cogen, hay un mango, o la cogen con un trapo. Bueno, hay algunos ya que son más resistentes, así bien valientes, lo cogen con las manos así desnudas, pues se van a quemar igualito. Pero de todas maneras, se va a dar eso, entonces tenemos que tenerlo en cuenta. No puede estar por ahí libre. Otra operación unitaria es el flujo de fluidos. Los fluidos, como les comentaba, pueden ser líquidos o gases. Y un fluido, en una de sus definiciones, involucra estos materiales cuyas moléculas no tienen una resistencia a la acción de modificar su forma. Al agua, por ejemplo, lo colocas en un recipiente y toma la forma del recipiente. Bien, entonces, teniendo en cuenta que son los fluidos, conocer cómo se transporta este fluido desde este punto hasta este punto es de vital importancia. Porque usando un néctar, si tú no conoces qué variables van a hacer que el néctar pase de este punto a este otro, lo quieres llevar quizás a través de una tubería, ¿qué te garantiza que el néctar no se quede atorado por medio camino? ¿Cómo aseguras eso? No, que yo creo que sí. No, es que lastimosamente no puedes concebir el creo. No, tiene una explicación, tiene que controlarse, tiene que medirse y tiene que verse. De repente con válvulas, no sé, en función al tipo de fluido también cambia bastante. Y ahorita estoy hablando solamente de un néctar, puede ser un gas también que esté transmitiéndose o un vapor. Entonces, la forma en que como tú llegas desde este punto a este otro punto es muy importante saber. El secado. Bueno, es algo que ustedes ya lo conocen también, lo mencionamos el semestre pasado. Y busca en este caso separar los líquidos, que normalmente es agua, de los materiales secos a través de la volatización. La evaporación. Bien, la evaporación consiste en este caso en que un disolvente, se dé la evaporación propiamente dicho, de un disolvente volátil, de un soluto no volátil o cualquier otro tipo de material en una solución. Esto quiere decir si, por ejemplo, quiero de que se evapore agua y quiero que tengo, acá en este caso tengo un jugo, quiero que se concentre más, voy a hacer de que este jugo, esta agua se vaya evaporando. Estoy haciendo una separación. Sí. Y por si acaso las operaciones unitarias va a depender de lo que yo quiero, cuál es el objetivo de la operación. En este caso yo quiero eliminar el agua o un disolvente volátil. ¿Mm? Entonces, puedo utilizar en este caso un evaporador para poder eliminar este vapor de acá. La destilación. En este caso, la destilación es utilizar una separación de una mezcla líquida por medio de la ebullición. Bueno, la diferencia entre ebullición y evaporación pueden ser conceptos muy similares. Ambos, un líquido cambia de fase hasta la fase de vapor o de gaseosa, en este caso. Pero la diferencia es que la ebullición es total. Cuando uno está
coloca su agua en el tacho y lo coloca en una cocina, ¿qué está haciendo? ¿Está vaporizando o se está llevando a punto de ebullición? ¿Mm? Vaporización, ebullición. ¿Qué se da cuando uno coloca un tacho, una olla en una cocina? Encendida, obviamente. ¿Qué es eso? Como pista que les puedo dar es de que si ustedes conocen el ciclo del agua, no hablamos del ciclo natural del agua, no hablamos de ebullición, ¿o sí? Si conocen, es decir, como decía, el ciclo natural del agua. ¿Mm? O el agua naturalmente ebulle. Se evapora. Exactamente, se evapora. Y es que la evaporación se puede dar vamos a llamarlo así, tienes un charco de agua y solo se va a dar en la superficie, porque las moléculas alcanzaron la energía suficiente para poder transformarse en vapor. Pero la ebullición es completa. Elevas una temperatura hasta su punto en el cual va a transformarse completamente, va a pasar de la fase líquida a la fase gaseosa. Entonces, en este caso, la destilación trabaja con esto y puedes utilizar puedes ver que por eso se utiliza variables como el cambio de presión, porque la presión está directamente relacionada con la temperatura por la famosa ecuación de los gases ideales, presión, el famoso pavo ratón, ¿verdad? Presión por volumen es igual al número de moles por una constante por la temperatura. Entonces, varía. Entonces, al variar la presión, también juegas con las temperaturas. Entonces, sí, tú en este caso calientas, llegas hasta un punto de ebullición. Por ejemplo, es lo que se utiliza bastante en los vinos, en los destilados. Entonces, entra por acá el agua, que puede ser en este caso un elemento que va a intercambiar este calor. Pero bueno, la destilación normalmente se da para eliminar en este caso la temperatura de ebullición está en función a lo que quieren, con qué se quieren quedar. No sé, si mezclamos, por ejemplo, alcohol con agua, el alcohol tiene una temperatura de ebullición menor a la del agua. Por lo tanto, solo bastaría con elevar, no sé, no recuerdo exactamente cuánta es la temperatura del alcohol, pero supongamos que fuera 80 nada más, lo elevamos a 80, el agua se va a mantener ahí, el alcohol se va a evaporar y luego, una vez que se evapora, esto se llama flujo de fluidos. Por ejemplo, el vapor de alcohol se está evaporando, por acá va a caer, va a seguir avanzando, se va a condensar y vamos a obtener acá el alcohol que queremos extraer. Extracción líquido-líquido consiste en este caso, mezclar
si tenemos alguna solución de dos líquidos, agregarle alguna sustancia que va a ayudar a que se empiecen a separar. Agregas, por ejemplo, una sustancia que empieza a... está mezclada, le agregas un reactivo o algo y al mezclarla va a presentar esta separación de fases. Y tú vas a utilizar en este caso, esta es una pera de decantación. Y por este lado de acá, eliminas este líquido, perdón, lo eliminas, no, perdón, extraes este líquido y por acá arriba extraes el otro. En realidad debería ser así para evitar contaminarse. Pero en eso consiste la extracción líquido-líquido. Son dos líquidos. La separación por membrana, esto se ve bastante en lo que es ósmosis inversa. Y esto es para purificar el agua. Porque sabemos que, o para también evitar, o en este caso para crear también agua destilada. Entonces tenemos un soluto, que puede ser hasta microorganismos, como dice acá, bacterias también, los sólidos que están disueltos en el agua. Y vamos a utilizar una membrana semiimpermeable. Tenemos que usar esta membrana porque es como si fuera un colador. Es semipermeable porque solo va a permitir que pase en este caso el líquido, porque si fuera completamente permeable, pues no pasa ni el agua, ni el líquido, ni los sólidos. Y si fuera completamente permeable, pues pasa todo. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos esta membrana semipermeable y pasamos el agua, por ejemplo, y queremos que disminuir la cantidad de estas sustancias, de estas cationes creo que son, no estoy muy seguro. Si son cationes de estas sales. Y lo hacemos pasar por esta membrana. Pero ojo que no es tan sencillo como si fuera un colado, que nosotros podemos apretarlo y usar uso de nuestra fuerza para presionar. No, no, no. Acá no podemos hacer ese uso de nuestras propias manos. Para eso existe una variación de presión. Y eso también les mencioné el tema de gradiente de presión también el semestre pasado, que al haber esta diferencia de presión, va a ser de que empuje, lo va a empujar. Y por acá se van a quedar todo esto que no queremos y el agua va a salir por acá pura. Esto es lo que ocurre. Cristalización. Vamos a utilizar nuevamente la temperatura de ebullición, pero a diferencia de la destilación, en la destilación nos importa que se mantenga en este caso el fluido que nos interese se separe. El resto como que no nos importa, ¿verdad? Por ejemplo, si agregamos alcohol con agua, queremos que el alcohol se separe del agua y el agua como que no nos importa mucho. En este caso, queremos que los componentes sólidos se mantengan y los elementos que se encuentren en una fase fluida se eliminen. Entonces, bueno, lo elevamos su temperatura de tal manera que solo nos quedemos con la parte sólida que van a formar cristales. Esto es lo que ocurre con el azúcar. El azúcar se extrae de la caña, la melaza, y se somete a tratamientos químicos y después a un tratamiento térmico en la cual se cristaliza. Y la sal también aplica el mismo principio. Claro que la sal también lo puedes hacer de manera natural si quieres. Sacas tu agua por ahí y lo puedes colocar de repente al sol ahí. Y sí, en algún momento se va a evaporar.
Sí, porque se va a evaporar todo el agua y eso sí es lo que va a suceder. Y te va a quedar ahí sal, pues. Si quieres, haz tu experimento, vas a una playa, lo llevas. Mm, Creo que les voy a dejar eso como tarea. Vayan a la playa, sí, va a ser la excusa perfecta. Ya muy tarde. Entonces la cristalización va a buscar, en este caso, mantener, quedarse con la parte sólida. Como les comentaba, todo está en función al objetivo de esta operación unitaria que uno quiere. Y finalmente, separaciones, en este caso físico-mecánicas, que son ya las propiamente dichas, la filtración, la sedimentación, la reducción de tamaño. Entonces, en este caso, a través de una acción física, vamos a buscar esta separación, como por ejemplo la sedimentación, ¿verdad? Lo dejamos al producto, por ejemplo, cuando se hizo lo que es el almidón, se dejó y poco a poco se fue separando. Entonces, este es un ejemplo también. Podemos reducir a través de la trituración también, para ir separando cuando separamos el endospermo, ¿verdad? Entonces, estos son ya operaciones mecánicas, perdón, operaciones unitarias físico-mecánicas. Bien, hay que recordar que las operaciones unitarias, es muy importante recordar que nada es espontáneo. Si se han dado cuenta, en todos estos procesos nada es espontáneo. O sea, nada, esto se está separando. Si queremos calcular, quién sabe, de repente esto lo queremos utilizar, este vapor lo podemos utilizar, sí. Lo tenemos que pasar, quién sabe, a través de unos tubos, algo así, para ser utilizado para otra cosa, quién sabe, para mover una turbina. Entonces, las operaciones unitarias, si bien es importante identificarlas cuáles son y quizás profundizar mucho el tema, sí es importante también si ustedes lo quieren hacer por su parte. Lo que sí se recalca acá es para qué sirven, cuáles son, y con certeza que ustedes ya lo han visto tanto presencialmente como también a través de la investigación. Eh, Son elementos que con los que hemos trabajado con mucha anticipación.